Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Mi nombre es Lidia, soy una mexicana viviendo en Japón y ya tengo otro video desde este hermoso país. Si son nuevos en mi canal y este es el primer video que ven, me da gusto que hayan llegado aquí. Si ya han visto mis videos y me siguen acompañando en esta aventura por Japón, les agradezco mucho, les mando saludos y un gran abrazo. Por cierto, no olviden suscribirse a mi canal, compartir y dar like. Este video es parte de una serie que muestra un viaje que hice por varias ciudades de Japón junto a mi familia. Quizás les puede servir como referencia si es que tienen planeado visitar Japón o simplemente para conocer más sobre este bello país. Hablando de este viaje, ya les compartí el recorrido que hicimos por Hiroshima, Kioto y Osaka, y es momento de regresar a la gran ciudad de Tokio. Así que comencemos con la última parada del viaje. Después de un trayecto de 3 horas en el tren bala, finalmente hemos llegado a la estación de Tokio. Ya les he comentado que es una de las principales estaciones de trenes en la ciudad y una de las más transitadas y emblemáticas de Japón. Como es de esperarse, hay mucha gente, pues además de contar con estas líneas del tren bala, también transitan las líneas JR, líneas regionales y líneas del metro subterráneo. Desde aquí vamos a ir al hotel a dejar nuestro equipaje y afortunadamente solo queda a 3 estaciones de tren, por lo que no tenemos que cargar nuestras maletas por mucho tiempo. Por lo mismo de que estaba cargando, no pude grabar el exterior del hotel, pero les muestro el interior. El hotel se llama Sequence Suidobashi Tokyo y nos vamos a quedar por 11 días. El cuarto es muy pequeño, cuenta con 4 camas y lo esencial. Me pareció muy buena opción pues el precio fue muy accesible y básicamente solo lo íbamos a usar para descansar. Recuerden que dependiendo de la ubicación, el hospedaje en Tokio puede ser un poco caro, así que realmente me alegra haber encontrado este lugar, que por cierto lo escogí pues queda muy cerca de mi casa. Después de dejar el equipaje en el hotel, es momento de ir a explorar. Nuestra primer parada en Tokio es Ginza. Estamos en esta zona para que mi familia pueda conocerla y porque tenemos una reservación en un restaurante cercano. Miren, justo enfrente tenemos el famoso Teatro Kabukiza, es decir, el lugar en donde se realizan las actuaciones kabuki. Y por acá tenemos el Nissan Crossing. En este lugar se realizan exhibiciones que permiten conocer y experimentar los últimos modelos de vehículos de Nissan. Al salir, nos encontramos con la avenida principal de Ginza, que por cierto se cierra al tránsito vehicular los fines de semana. Es muy agradable poder caminar por esta calle, pues se puede apreciar todo el entorno y las tiendas. Y es que como dato, Ginza es una de las zonas comerciales más prestigiosas de Japón. Por lo mismo, se pueden ver tiendas lujosas, de moda, restaurantes gourmet y arquitectura moderna. Para completar esta visita, entramos al complejo comercial conocido como Ginza Six. Este lugar alberga tiendas de alta gama, restaurantes gourmet y espacios culturales. Sin embargo, nuestro destino dentro de este centro comercial es el mirador gratuito conocido como Ginza Sky Lounge. Se encuentra en el 7º piso y proporciona una vista panorámica de Ginza y sus alrededores. Pero eso no es todo, además de que se puede apreciar la metrópolis desde las alturas, cuenta con algunas zonas de descanso que proporcionan una experiencia relajante.
Después de esa parada en Ginza Six, tenemos que continuar el camino y dirigirnos al restaurante. Tenemos una reservación, así que hay que llegar puntuales. El restaurante al que vamos llamó mi atención pues cuenta con un menú Tabehodai, es decir, se puede comer sin límite por cierto periodo de tiempo, y me emociona mucho porque es un restaurante que solo sirve sushi. Finalmente llegamos. El restaurante se llama Hinasushi Nishi Ginza y el servicio de Tabehodai tiene una duración de 2 horas. Estos son algunos de los sushi que pedimos. No son los mejores que he probado en mi vida, pero no estaban mal. Y sí, como era un menú Tabehodai, comimos sin límite, como si no hubiera mañana. Estamos empezando un nuevo día. Vamos a otro destino en Japón. Por cierto, el día anterior, después de comer tanto sushi, caminamos por la zona de Ginza, regresamos al hotel y disfrutamos un poco de los alrededores del lugar. Aunque realmente no hicimos mucho, terminamos muy cansados y regresamos temprano al hotel para dormir y cargar energía. Y es que en este día vamos a visitar varios lugares. En este momento nos encontramos en la estación de Kamakura. Vamos a algunos puntos turísticos importantes e interesantes de la zona. Uno de esos puntos es precisamente el Gran Buda de Kamakura. Como pueden imaginarse, es una de las atracciones más visitadas en la zona, tanto por turistas como por japoneses, y es que se encuentra muy cerca de la ciudad de Tokio, así que es bastante accesible. Para llegar desde la estación de Kamakura, tenemos que tomar un tren muy curioso, lindo e interesante. Debemos tomar el Enoden, es decir, el Enoshima Dentetsu. La línea del Enoden se extiende a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros, conectando la estación de Kamakura con la estación de Fujisawa. Lo que hace especial al Enoden es la ruta pintoresca que sigue, ofreciendo a los pasajeros vistas impresionantes del océano y las playas. Como pueden ver, son trenes que aún parecen antiguos, lo que les agrega un toque nostálgico. En este momento ya estamos en la estación de tren cercana al Gran Buda. Quería grabar el recorrido desde la estación de Kamakura a este punto, pero el tren iba muy lleno. Lo vamos a volver a tomar, así que quizás podemos tener suerte más adelante. Desde la estación de tren tenemos que caminar un poco para llegar al Gran Buda, así que mientras les cuento algunos detalles sobre ese lugar. Para empezar, se construyó en el siglo XIII, en el año 1252. Originalmente, la estatua se encontraba dentro de un templo llamado Kotokuin, pero el edificio que la albergaba fue destruido en el curso de los siglos, dejando al descubierto la estatua de Buda. Como es de esperarse, la estatua ha sido restaurada varias veces, siendo la más reciente en 1969. Y ya hemos llegado. Les comentaba que el Gran Buda de Kamakura es un importante símbolo cultural y turístico en Japón y atrae a visitantes de todo el mundo. Sin embargo, siento que no hay tanta gente en comparación con otros lugares importantes del país, así que se puede disfrutar con tranquilidad. Y aunque ya lo he visitado varias veces, aún me emociona mucho verlo. Y ¡wow! Es impresionante. Adicionalmente, hoy tenemos un cielo maravilloso, así que le da un toque extra. La estatua es una de las representaciones de Buda más grandes de Japón. Mide alrededor de 13.35 metros de altura y pesa aproximadamente 93 toneladas.
Por cierto, el Gran Buda se encuentra en una posición de meditación, es decir, está sentado con las piernas cruzadas y las manos en posición de mudra. Simboliza la iluminación y compasión de Buda. La expresión facial transmite una sensación de serenidad y paz. Bueno, es momento de despedirnos y continuar nuestro viaje. Hasta luego, Gran Buda de Kamakura. Estamos de regreso en la estación y nuevamente tenemos que tomar el tren Enoden. Mientras esperamos, aprovechemos este tiempo para admirar estos peculiares y hermosos trenes. Esta vez sí tuve suerte y pude pararme cerca de la ventana. Vamos a poder admirar el escenario desde el Enoden. Y es que, como comenté, la vista desde el tren es maravillosa, pues pasa súper cerca del océano y la playa. Quizás a muchos les puede parecer familiar este escenario, y de hecho, esto nos lleva al siguiente punto de este viaje. Vamos a la estación de tren que lleva el nombre de Kamakura Kokomae. Es una estación famosa para los fans del anime y del manga Slam Dunk. Y sí, soy fan. Mi familia no lo es tanto, pero ya que estaba por aquí, tenía que visitar este punto. Esta estación de tren es conocida por ser la estación más cercana a la ficticia escuela secundaria Shohoku, que es donde asisten los personajes principales de la serie. Por cierto, por si no conocen mucho sobre este anime, les doy un resumen. La serie se desarrolla en Kamakura y cuenta la historia del equipo de básquetbol de la secundaria Shohoku. Aborda temas de amistad, rivalidad, crecimiento personal y trabajo en equipo. Además, se enfoca en la historia de Sakuragi Hanamichi y sus aventuras que lo llevan a convertirse en un jugador destacado. El lugar al que nos dirigimos es especial, pues se ha convertido en un punto de referencia para los fans de Slam Dunk, especialmente desde que salió la película a finales del 2022, por lo que nuevamente ganó mucha popularidad. Muchos visitan este punto para experimentar el ambiente de la serie y recrear una de las escenas más icónicas, y es que, en la serie, Hanamichi es visto cruzando esta intersección y también aparece el tren Enoden, así que muchos esperan a que pase por aquí. En fin, sí hay muchas personas y de hecho algunos residentes se han quejado, pues muchos de los turistas extranjeros no respetan los señalamientos y sí, puede ser un poco caótico. Decidimos acercarnos a la playa, que también es un punto importante en la serie. Por cierto, cuando el clima lo permite, desde aquí se puede ver el monte Fuji. Pues ya es momento de continuar el paseo de este día. Después de tomar nuevamente el Enoden, llegamos a la estación de Fujisawa y desde aquí tenemos que tomar otro tren para llegar a la siguiente parada del viaje. Después de un buen rato en el tren, finalmente llegamos a Yokohama, que como primer parada vamos a visitar el famoso barrio chino.
En japonés, esta zona se conoce como Chukagai y es famosa por ser el barrio chino más grande de Japón. Creo que es un punto interesante para visitar, pues en este caso permite a mi familia tener una auténtica experiencia cultural china en un entorno japonés. Se puede disfrutar de la arquitectura, la decoración y la atmósfera que, de cierta forma, transporta a otra parte del mundo. Es muy entretenido caminar por sus calles, pues siempre hay mucha energía. Mi familia realmente lo disfrutó. Después de este paseo por el barrio chino, decidimos ir a otro punto interesante y llamativo en Yokohama. De hecho, se encuentra a unos metros del barrio chino y es el Parque Yamashita. Es un lugar muy popular, pues además de que permite a las personas relajarse y disfrutar de la naturaleza, tiene vistas asombrosas de la bahía y el mar. Este parque es un destino popular tanto para los residentes locales como para los visitantes, pero eso no es todo. El Parque Yamashita cuenta con un lugar muy interesante. Aquí también está el Gundam Factory, que como atracción principal cuenta con una estatua de Gundam con movimiento. Es un lugar asombroso y súper llamativo, especialmente para los fans de la serie. Ya lo visité alguna vez y lo pueden ver en el recorrido detallado que hice por la zona de Yokohama. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a entrar porque mi familia no es muy fan, así que mejor vamos a continuar caminando. Otro detalle del parque Yamashita es que hay un barco anclado, es el famoso Hikawa Maru. Es un antiguo barco de pasajeros japonés que fue lanzado en 1930. Inicialmente se utilizó como barco de lujo para el transporte de pasajeros entre Yokohama y Estados Unidos, aunque también fue un hospital de la Marina Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, los visitantes pueden explorar el interior para obtener una visión de la historia marítima de Japón, pero igualmente no vamos a subir y solo lo disfrutaremos por fuera. De hecho, mejor vamos rumbo al puerto de cruceros de Yokohama, que es el que se encuentra al fondo. El lugar se llama Osambashi Terminal. Es un importante punto de llegada y salida para cruceros que visitan la región de Yokohama y Tokio. Su arquitectura distintiva y moderna lo convierte en una atracción por sí misma. Ya lo he visitado un par de veces y quería que mi familia también tuviera esta experiencia, pues desde aquí las vistas son excepcionales. Es un lugar tan encantador que aquí se realizan muchas sesiones fotográficas de novios. Se pueden ver muchas parejas con sus outfits de boda por toda la zona. Con esta vista nos despedimos de esta zona. Nos vamos a quedar un rato más, caminaremos y finalmente regresaremos a nuestro hotel.
Mientras tanto, hasta luego, Yokohama. Estamos empezando una nueva aventura, un nuevo día de este viaje con mi familia por Japón. Hoy vamos a estar en Tokio y visitaremos uno de los puntos turísticos más famosos en la ciudad. Es momento de ir a la Tokyo Tower. Es un lugar que todos queríamos visitar, pues es la construcción más icónica de la ciudad. Mientras llegamos, y ya que soy la guía de turistas de mi familia, les quiero compartir algunos datos curiosos sobre esta hermosa torre roja. Se inauguró en diciembre de 1958 y se construyó para funcionar como una torre de radiodifusión. Y, aunque aún cumple con esta función, en la actualidad es principalmente una atracción turística. Su altura total es de aproximadamente 333 metros, lo que la convierte en una de las estructuras más altas de Japón. Tomando en cuenta esto, la Torre de Tokio cuenta con dos observatorios, uno a 150 metros y otro a 250 metros de altura. Obvio, hay un precio para llegar a uno y hay que pagar más para ir al más alto. Por cierto, antes de subir a la torre, voy a llevar a mi familia a un punto que últimamente es muy popular entre los turistas, y es que desde ahí se pueden tomar muy buenas fotos. La torre sale genial en el fondo. Obvio, al ser un punto muy popular, hay mucha gente y hay que formarse para esperar turno. Realmente soy fan de la Torre de Tokio, es muy bonita. Sí, después de un rato, finalmente nos estamos acercando. Respecto a nuestro ticket, solo vamos a ir al observatorio que se encuentra a 150 metros de altura. He subido varias veces y desde ahí la vista es maravillosa. ¡Qué emoción! Ya casi llegamos. Aquí está. Hemos llegado al observatorio que se encuentra a 150 metros de altura. Disfrutemos la gran ciudad de Tokio desde las alturas. Desde aquí se pueden ver algunas áreas verdes, los rascacielos, escuelas y otras construcciones. ¿Alcanzan a ver la torre Skytree? De este lado, principalmente se puede ver la zona de Odaiba. Este lado apunta hacia la prefectura de Kanagawa. Por acá tenemos la zona de Roppongi. El rascacielos que tenemos enfrente es el más nuevo de la ciudad. Se conoce como Asabudai Hills y es el edificio más alto de Japón. Definitivamente, vistas no aptas para personas con vértigo. Este nivel del observatorio tiene 2 pisos y estamos bajando al primer nivel. Este piso me gusta porque su alfombra crea una ilusión óptica.
Además, tiene vidrios o paneles transparentes que permiten ver directamente hacia el suelo. Se puede caminar por ellos, pero igualmente no apto para personas que tienen miedo a las alturas. Con esto nos despedimos de este mirador y ahora es momento de bajar. Para llegar a la planta baja, podemos utilizar el elevador o las escaleras. Obviamente, con el elevador es mucho más rápido, pero siento que las escaleras son más entretenidas, así que como pueden ver, tomé este camino. Después de un buen rato, finalmente llegamos a la planta baja. Por cierto, desde aquí también se puede tener una vista especial de la Torre de Tokio. Ahora sí, hasta luego Tokyo Tower. Realmente eres hermosa. Como les comenté en la primera parte de este viaje, una de las personas de mi grupo familiar tiene que regresar a México antes, así que vamos a regresar a Ginza para hacer algunas compras. Hablando del transporte, tenemos que tomar el subterráneo y como dato para las personas que compran el JR Pass, no está incluido, es decir, todos los trenes subterráneos se deben pagar. Bueno, finalmente hemos llegado a Ginza. Básicamente vamos a visitar la tienda de Unikuro. Estamos visitando esta sucursal de Ginza porque es la tienda de Unikuro más grande de Japón. Mientras mi familia compraba, decidí detenerme un poco para observar desde las alturas. Por cierto, este edificio se encuentra justo enfrente de Ginza Six, el mismo que ya visitamos previamente. Este día es muy agitado y aún nos quedan muchos lugares por visitar. Ahora tenemos que ir a otro punto de la ciudad. Estamos en Harajuku, que nos recibe con la famosa Takeshita Dori. Por si no conocen o no han escuchado de esta zona, les cuento que Harajuku es conocida por su vibrante escena de moda y cultura juvenil única. Es famosa por ser un lugar donde convergen diferentes estilos de moda, desde los más extravagantes y coloridos hasta los más minimalistas y vanguardistas. Aunque sí, recientemente se ha convertido en una parada obligatoria para los turistas extranjeros, así que hay muchos. Hablando de la Takeshita Dori, es un destino popular pues se pueden encontrar tiendas de moda independiente, de accesorios únicos y llamativos, así como cafeterías modernas o temáticas. En este caso, mis hermanas querían probar las famosas crepas de Harajuku, así que, obviamente, tuvimos que hacer una parada en este puesto. Como pueden ver, hay muchas opciones, que van desde crepas saladas hasta crepas dulces. ¿Se les antojan? Como dato, todas estas muestras de crepa en realidad son réplicas de plástico, pero son tan perfectas que parecen reales. Como se pueden dar cuenta, ya estamos en otra ubicación. Desde Harajuku y por su cercanía, teníamos planeado ir a Shibuya, pero recordamos que en Shinjuku hay un Godzilla y hace un mini show, así que preferimos venir a verlo. Hablando de Shinjuku, es uno de los distritos más vibrantes y concurridos de Tokio, conocido por ser un importante centro comercial, de negocios y de entretenimiento.
Igualmente tengo un video que muestra un recorrido más detallado de esta zona, pueden buscarlo en mi canal. Pero, retomando el tema, hay varios puntos importantes y llamativos en Shinjuku. Algunos ejemplos son la misma estación de trenes de Shinjuku, que es considerada una de las más concurridas del mundo. Otro punto es su zona empresarial, que cuenta con muchos rascacielos, incluido el edificio metropolitano de gobierno, que por cierto, cuenta con un mirador gratuito. Shinjuku es también un paraíso para las compras, pues hay varias tiendas departamentales, boutiques, centros comerciales y más. Otro lugar interesante en Shinjuku es la zona roja de Kabukicho, que es conocida por ser el distrito de entretenimiento, o sea, es famosa por su vida nocturna. Ahí hay bares, clubes, karaokes, izakayas y más establecimientos de entretenimiento. De hecho, el Godzilla se encuentra ahí. Y ya llegamos. Como es de esperarse, es una de las atracciones principales de la zona. Incluso, la calle donde se encuentra se llama Godzilla Road. ¿Lo alcanzan a ver? Se encuentra en la parte alta del edificio, que por cierto es un complejo de cines. El edificio que se encuentra al lado es el Hotel Gracery y es muy peculiar porque tiene habitaciones temáticas, inspiradas precisamente en Godzilla. Ya va a empezar el show, así que vamos a ver. Dejamos al Godzilla y cambiamos de ubicación. Al final, sí hicimos una parada en Shibuya. Decidimos que hoy era una buena noche para visitar esta zona. Ya que estamos aquí, aprovechemos para ver la famosa estatua de Hachiko. Y ahora vamos rumbo al famoso cruce. Es uno de los lugares más icónicos y transitados del mundo, así que obviamente hay mucha gente. Hablando de Shibuya, es una zona muy parecida a Shinjuku en cuanto a que hay muchas tiendas, energía y sobre todo entretenimiento. Es una zona bulliciosa y diversa que atrae tanto a locales como turistas extranjeros. Esta va a ser la última parada del día, pues aunque solo estuvimos en Tokio, ir de un lado para otro realmente nos cansó. Vamos a caminar un rato y regresaremos al hotel para descansar. Tenemos que recuperarnos para el día siguiente, pues aún hay que seguir turisteando por esta ciudad. De hecho, aquí termina la parte 1 del recorrido por Tokio. ¿Qué les parecieron los lugares que visitamos? ¿Cuál les llamó más la atención? Estén al pendiente para la continuación de este viaje. Muchas gracias por ver. Me alegra poder compartir con ustedes este tipo de experiencias. Recuerden que me ayudarían mucho si se suscriben a mi canal y le dan like a este video. Por favor, compartan para que pueda llegar mi contenido a más personas. No olviden activar la campanita para que les avise cuando salga la siguiente parte de este viaje. Por cierto, pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido sobre Japón. Me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Cuídense mucho y hasta la próxima.